que además ha estado muy pendiente de no incurrir en violaciones de ley, sobre todo con los bomberos. Gracias a las entidades que ayudaron con la difusión de esta actividad, que eso incluye a Podeliza, a la Asociación de Vecinos, al Chat de los Comerciantes, a COVID y a San Juan Prendido. ¿Por qué esta actividad? Todos en el Viejo San Juan sentimos el terremoto del martes, ¿verdad? Y las réplicas. Y yo me estaba muy asustada, muy asustada, y lo sigo estando. Y pensaba, ¿pero qué pasa si esto sucede en el Viejo San Juan? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Porque nadie se comunicaba, el municipio no hizo ningún tipo de gestión, ninguna entidad vino para acá a decir nada de nada. Cuando vi las fotos de la casa Vives en Ponce, ahí fue que se me cayó el mundo al piso. Esa es construcción similar a la del Viejo San Juan. El arquitecto Abruña me confirmará si eso es cierto o no. Y dije, ¿qué le puede pasar a nuestras casas? Porque nuestras casas resisten muy bien, entre comillas, los huracanes, pero no sabemos si resisten los terremotos. Eso también nos lo dirá Abruña. Al mismo tiempo que yo tenía esa ansiedad, surgieron dos iniciativas que me parecen muy importantes, y es que la vecina Carmen Figueroa, así como la vecina Verónica Pérez, iniciaron unas reuniones para que los vecinos nos empezáramos a organizar por tramos de calle para preparar planes de emergencia en caso de terremoto. Se han preparado unas hojas tal como las ha recomendado, porque todo esto son recomendaciones de José Molinelli, no hay que ir más lejos a buscar. Molinelli ha estado diciendo todas las cosas desde el principio. Esas hojas que deben incluir nuestros nombres, teléfonos, cuántas personas viven en la casa, si hay niños, si hay personas enfermas, encamadas, si hay mascotas, si hay alguien que tiene generador, si hay gente que tiene cisterna, si vamos a estar pendientes de nuestros vecinos inmediatos del lado, si vamos a estar pendientes de nuestros vecinos del frente. Y obviamente en todo ese proceso pues hacía falta alguien que tuviera la experiencia, el peritaje, para hablarnos de cuáles son los riesgos que tenemos, los que vivimos o trabajamos, seamos comerciantes, residentes o lo que sea, en el Viejo San Juan. Y esa persona es Fernando Abruña. Y me voy a tomar la libertad de leer los datos de Fernando para que sepamos con quiénes que estamos contando. El doctor Fernando Abruña es arquitecto practicante, conservacionista, auditor de energía y catedrático retirado de arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Bautizado como el padre de la arquitectura verde en Puerto Rico, Abruña es la autoridad reconocida en ese sentido en el país, donde lleva practicando lo que predica desde hace más de 40 años. Es fellow del American Institute of Architects y ganador del premio Henry Klum, el más alto honor que otorga el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Es autor de numerosos libros de arquitectura y sostenibilidad utilizados en la academia y la industria en Puerto Rico y el Caribe. Su obra arquitectónica ha sido premiada en múltiples ocasiones en y fuera de Puerto Rico. El documental sobre su obra, The Absent House, abrió el ciclo de cine ambiental en el Green Build de 2014, el evento de arquitectura sostenible más importante del mundo. Practica la arquitectura junto a su esposa, la arquitecta Margaret Musgrave, mejor conocida como Peggy, desde su oficina y residencia en la calle San Sebastián 107. A esto habría que añadir, que lo tienen que haber visto el domingo pasado, el premio más reciente que le han concedido de la revista Green Builder de los Estados Unidos en la categoría de Small Footprint Living. Es la única persona que se ha ganado ese premio 2 veces, y que conste que esa casa está diseñada, y me contó Fernando que después de los terremotos salió corriendo a revisarla porque está precisamente cerca o en la falla de Montalva, que es en la zona suroeste de Puerto Rico. Fernando les va a hacer la presentación y después habrá una sesión de preguntas y respuestas. De nuevo, muchas gracias por estar aquí.
tardes a todos y gracias por estar aquí. Me imagino que mucho del interés está motivado por el miedo. No porque ahora me vaya a dar una charla. Así que, con eso en mente y consciente de eso, ¿verdad? Voy a tratar de explicarles lo que sabemos del Viejo San Juan. La charla yo la he organizado de manera muy gráfica, ¿verdad? Estos son temas bien complejos. Yo no soy ni sismólogo ni ingeniero estructural, yo soy arquitecto y vamos a hablar un poquito más adelante. Si usted va a buscar asesoramiento de inspección, ¿qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? ¿Quiénes son los profesionales más apropiados para eso? Bueno, pues lo que voy a hacer es presentarles todos unos conceptos fundamentales sobre cómo funcionan las estructuras en general, cómo funcionan las estructuras en el Viejo San Juan y cuáles son las vulnerabilidades y beneficios que tenemos en la ciudad. Eso a grandes rasgos es más o menos como tengo organizada la presentación. Así que vamos a comenzar de inmediato diciendo cosas buenas del Viejo San Juan, no porque esperen que al final van a ser las malas, tampoco es así. Una de las cosas importantes, yo como arquitecto que trabajo en el mundo de la sostenibilidad y la resiliencia, pues se discuten muchas cosas, ¿verdad? Esos temas que ustedes ven en la pantalla son temas que se tratan de abordar en el diseño de edificios contemporáneos, de edificios que se construyen, diseñan y construyen hoy día. Y muchos de ellos ya lo tiene la ciudad histórica. ¿Okay? O sea que de salida, vivir en una ciudad histórica como el Viejo San Juan, de salida ya es sostenible. ¿Okay? Versus, por ejemplo, vivir en una urbanización fuera del área del Viejo San Juan. O sea que ya esa decisión de vivir en zona histórica ya tiene un componente de sostenibilidad y usted puede autoaplaudirse porque está siendo más sostenible con el uso de los recursos del planeta. Y esos 7 criterios incluyen ubicación y transportación, emplazamiento sostenible, ¿verdad? ¿Cómo es que estamos? Y eso vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos más en detalle sobre las vulnerabilidades y beneficios que tenemos por estar en el Viejo San Juan. Eficiencia en el uso del agua. Sabemos que gran parte de las propiedades en el Viejo San Juan tienen sistemas de cosecha de aguas de lluvia, ¿verdad? Cisternas de agua que recogen el agua de los techos. Desde el punto de vista de energía de atmósfera, son edificios que por el grosor de las paredes y por la manera en que están construidos un edificio al lado del otro reciben muchísimo menos calor solar que lo que reciben otras estructuras. Los materiales y recursos son materiales que se consiguen en Puerto Rico, que se usaron porque estaban aquí en Puerto Rico, ¿verdad? No son materiales que importamos de otros lugares a mucha distancia, que consumen combustible, consumen energía, etcétera, etcétera. La calidad del ambiente interior, sabemos que tenemos las posibilidades de patios interiores que además de ser hermosos, pues ayudan de muchas maneras. No voy a entrar a los detalles porque todos ustedes ya conocen esos beneficios porque la viven, ¿verdad? Resiliencia y equidad, ¿verdad? Resiliencia en el sentido de que podemos recuperar con relativa prontitud, ¿verdad? En el caso de los huracanes, ya hemos visto que quienes hayan pasado los últimos huracanes fuertes aquí en el Viejo San Juan se habrán dado cuenta de que hemos superado esos retos bastante bien. La estructura sanjuanera ha resistido bastante bien las tormentas y los huracanes. La pregunta obligada es, ¿qué sucedería en caso de un terremoto? ¿Verdad? Y finalmente entonces, el de equidad, que tiene que ver con cómo nosotros compartimos con todos nuestros vecinos, ¿verdad? Una de las cosas, de los elementos importantes que para mí es de prioridad, es que aunque yo sea huraño, y más o menos lo soy, y aunque sea antisocial, y más o menos lo soy, es inevitable que usted conozca a los vecinos en el Viejo San Juan. Entonces se da esa relación y todo el mundo se conoce, es inevitable. Nosotros ni tenemos ni siquiera un rótulo en el edificio diciendo oficina de arquitectos. Pero todo el que va allí, sí, la oficina de Bruña es el edificio rosa, color Pepto Bismol, ya saben, ¿okay? Así que eso añade a que haya una diversidad enorme de personas que vivimos aquí en el Viejo San Juan, ¿verdad? Hay de todas clases, de todos colores, diferentes nacionalidades. Es una ciudad bastante viva y bastante interesante. Y eso es lo que busca la ciudad contemporánea. Entonces, pues lo que se trata es de emular la ciudad contemporánea, trata de emular la ciudad histórica en esos aspectos.
Así que tenemos eso a nuestro favor. Entonces vamos a entrar en el tema propiamente. Puerto Rico está afectado por esas placas tectónicas, con estas rayas marcadas por las flechas, ¿verdad?, que se mueven. Las placas tectónicas, dicho sea de paso, no soy sismólogo, Molinelli sí lo es, Molinelli es mi pana, nos reunimos cada 6 semanas, comemos juntos con Rafael Pumarata, que es arquitecto también, y tratamos de resolver los problemas del mundo comiendo pizza en una pizzería allá por la Mura. Así que sería interesante. Yo le adelanté a Vanessa que conseguir a Poli en estos días es misión imposible, porque él mismo me confesó que tiene más de 200 compromisos ya para atender. Así que, pero en algún momento, cuando el periodo de histeria que estamos pasando ahora subsane un poquito y baje, pues entonces yo me imagino que Mori sacará el tiempo para dividirse a este grupo. Bueno, lo importante es que estamos en ese encuentro de esas placas tectónicas, la del norte, noreste y la del sureste. Ustedes ven que Puerto Rico está en el mismo medio, los puntitos amarillitos, rojos, etcétera, son eventos sísmicos, así que puede darse cuenta de que hay un montón, un montón. De hecho, en el mundo entero, Puerto Rico es quizás el lugar de mayor actividad sísmica en el mundo entero. Eso no son buenas noticias, ¿verdad? Pero contrario a otros lugares, es de mayor de actividad sísmica, pero es que son eventos bien pequeñitos que casi no están. En los periodos más tranquilos podríamos tener 200 o más eventos al año, y la demostración más reciente es aquí en Puerto Rico en estos días, ¿verdad? Hemos tenido una sucesión, una plétora de ellos, de réplicas, de terremotos y movimientos. Así que es importante recordar eso. Entonces, a manera de un bosquejo histórico, aquí yo apunté algunos de los eventos sísmicos más importantes en Puerto Rico, el 1670, que para aquella época no existía ni siquiera sismógrafo, ¿verdad? Que afectó el área de San Germán en el suroeste precisamente, ¿verdad? En un área bastante álgida en estos días. Eso no significa que no puedan haber movimientos en el norte, que de hecho ya lo tuvimos, ¿verdad? Tuvimos uno que afectó el área de Jamaica y Cuba, entre medio de ellos dos, ¿verdad? Así que no estamos exentos a que solamente estos eventos ocurran en el sur, en el suroeste. Entonces, el 2 de mayo del 1787, el de mayor magnitud que hemos tenido en Puerto Rico, que es de 8 grados en la escala Richter, ahorita vamos a explicar la diferencia entre la escala Richter y la Mercalli, porque es importante conocer esta diferencia. Y entonces lo que es relevante aquí es que en San Juan afectó considerablemente los castillos de San Felipe del Morro y el cañón de San Cristóbal. ¿Okay? El 11 de octubre del 18, la costa occidental de la isla de Puerto Rico fue golpeada por un sismo de proporciones considerables, famoso en la región oriental del Mar de las Antillas por haber causado un maremoto, hubo un tsunami. Y ese evento tal vez sea el que más se ha documentado desde el punto de vista de fotografía, de documentos históricos, etcétera, porque ya había la tecnología de comunicación para poderlo documentar. En el 53 fue uno que afectó a Santo Domingo. En el 81 tuvimos otro aquí en Puerto Rico, entre Calle y Salinas. El 24 de diciembre de 2010, estoy seguro que todos ustedes recuerdan ese, que fue el día de Nochebuena, que fue uno de 5.4, que es considerable, y después hablaremos cuáles son las categorías, perdón, las magnitudes en que deberíamos empezar a tener más preocupación. El 12 de enero del 2010, casi 10 años después, casi exacto, fue el evento catastrófico en Haití. ¿Okay? Ustedes saben que eso fue demoledor literalmente y todavía no han recuperado. ¿Okay? Pero la diferencia fundamental en lo que ocurrió en Haití y lo que nos ocurrió en estos días es que las construcciones en Haití no se hicieron con ningún tipo de reglamentación, ningún tipo de código, ningún tipo de estudio sísmico. Se hizo lo que se pudo construir con los recursos que tenían disponibles. Así que es importante reconocer eso, que aún con el evento que tuvimos recientemente, los daños que hemos tenido relativamente comparados con otros países no han sido de gran magnitud como ha sido en otros países.
Ahí usted tiene entonces varios eventos y la puntuación en la escala Richter, ¿verdad? En términos de puntuación, ¿verdad? Que tuvimos el 7 de enero, fue de 5.7, 5.8. Muy bien. Pues ya esto se lo dije, ¿verdad? Que ha sido siempre área de interés. Es una de las regiones que más registros hicimos en el mundo, según el US Geological Service. Y que la red sísmica dice que el 2006 fue el año clave, aumentando en más de un 100% los terremotos en el país. O sea que, si ustedes recuerdan, en el 2008 tuvimos, desde el punto de vista de real estate, tuvimos una caída, un desplome brutal. Pues desde el 2006, 2 años previos a eso, hubo una aceleración en la frecuencia de eventos que hemos tenido de eventos sísmicos. Entonces, ¿cómo uno define lo que es una cosa o es otra, ¿verdad? Se oye de temblores, se oye de terremotos, etcétera. Como regla general, y esto es algo que no es común en el mundo entero, entonces algunos sismólogos lo clasifican de esta manera, otros se niegan a ponerle esa clasificación, pero de forma bien general hablamos de temblores que tienen una magnitud de más o menos 4 grados en la escala Richter y un terremoto mayor de 4 grados. O sea que en las últimas semanas hemos tenido varios terremotos, más allá de los temblores que han estado fluctuando entre 2.8, 3.1, 3.7. Así que es evidente que la Tierra se está moviendo y se está moviendo duro. Entonces, lo que es importante también reconocer es que estas escalas son relativas desde el punto de vista de cuán distante está el epicentro, ¿verdad? Si se registra en el epicentro se registra, digamos, una magnitud de 5.5, no quiere decir que a 500 millas de ese lugar se va a sentir como un 5.5, la magnitud se va a sentir como menor, ¿okay? Mientras más distante del epicentro, por sentido común, ¿verdad? Pues la magnitud se registraría como algo menor. Entonces, lo que sí se considera de manera bien general es que si está más o menos, dice aquí 310.7 millas, más o menos ese rango de 300 millas, pues si usted siente el temblor desde donde está el epicentro a 300 millas se siente todavía, quiere decir que es un temblor significativo. ¿Okay? En Puerto Rico cualquier temblor va a ser significativo, la islita es bien pequeñita, ¿verdad? Y estos eventos que tuvimos en el suroeste nos afectaron a todos, aún en el norte. Entonces, réplica, una sucesión de temblores luego del evento de mayor magnitud. La pregunta que uno se hace es, ¿y cómo yo sé que ese es el que va a tener mayor magnitud? Puede ser que tenga otro después que tenga mayor magnitud, ¿verdad? Contrario a los huracanes, que se les pone nombre, a los terremotos no, y ocurren de forma desprevenida. Así que lo que ocurre es que a lo mejor se clasifica como el terremoto mayor, pero entonces luego se ajusta esa descripción si ocurre un terremoto de mayor magnitud luego del primero que nos abatió fuerte. Así que son términos bastante relativos desde el punto de vista de temporalidad. Si ocurren muchos pequeñitos después del grande y siguen poco a poco y paulatinamente amainando, ¿verdad? Van disminuyendo en intensidad, pues entonces decimos que son réplicas. Entonces, enjambre se puede ser el temblor de las más características de en horas o días. Enjambre se refiere cuando tenemos muchos eventos. Ay, qué bueno, sí, me va a ayudar un montón ese traguito. Tengo aquí, tengo una aquí, gracias. Gracias, muy amable. Pues, como ustedes vieron el mapa con todos los puntitos, mientras más puntitos juntos hayas en un periodo de tiempo relativamente corto, eso se le llama un enjambre, ¿verdad? Muchos de ellos a la misma vez. Entonces, vamos a hablar sobre la diferencia entre la escala Mercalli y la escala Richter. La escala Mercalli es una escala, vamos a decir, una escala subjetiva en cierta medida, porque lo que mide es el daño que se percibe, que se ve luego del evento. Por ejemplo, un terremoto
5.7 o 5.8 que tuvimos el 7 de enero en Puerto Rico, podría tener consecuencias devastadoras en un sitio como Haití, que no lo tuvo en Puerto Rico, ¿verdad? O sea que en la escala Mercalli, la categoría de ese mismo terremoto de una magnitud de energía de 5.7 en la escala Richter, en la escala Mercalli sería altísimo porque el daño que ocasionó es bien grande, ¿okay? O sea que se utiliza mucho por las compañías de seguro porque ellos lo que ven cuál es el daño que se está ocasionando, ¿verdad? No obstante eso, la que con más frecuencia se utiliza y se sigue utilizando y según pasa el tiempo sigue dominando en la escala Richter, porque es una escala científica, no una escala en que se diga, bueno, pues si ustedes ven la manera en que se marca en la escala Mercalli, no sé si lo tenemos aquí, yo creo que la próxima lámina lo tenemos, dice, en un evento de tal magnitud, los árboles se mueven mucho, en un evento de un poquito mayor de magnitud, los edificios de 3 pisos en adelante se siente el movimiento. En uno con una energía mayor, pues a lo mejor empiezan a caerse edificios, todo descriptivo, y va a depender mucho de la persona que está haciendo la evaluación. Así que, desde la perspectiva de qué escala es la que debemos utilizar para medir estos eventos, la escala Richter es la más científica. Aquí ven entonces la intensidad marcada en la escala Mercalli en números romanos y la aproximación en la escala Richter, ¿verdad? Entonces fíjense la descripción que hace allí. En la intensidad Mercalli número 1 no se nota efecto, no hay nada visible que se pueda considerar, y eso cae en la escala Richter entre 1 y 2. ¿Okay? Por la definición que dimos ahorita, que los terremotos se consideran de forma bien general mayores de 4 puntos en la escala Richter, pues de aquí en adelante es que entonces nosotros empezamos a ver, ¿verdad? Sleepers awaken, bells ringing, nos pasó a todos nosotros, ¿verdad? Yo sentí que a manera de sonar como un chiste, pero la cama mía brincó como la del exorcista en la película. Me dejó la parísima. Bien, pues aquí tiene entonces una comparación, ¿verdad? Entre la escala Mercalli y la escala Richter. Entonces, para aclararlo de salida, ¿verdad? No existen edificios a prueba de terremotos, existen edificios resistentes a terremotos, que no es lo mismo. Así que, presumiblemente uno podría hacer un edificio a prueba de terremotos, pero el costo sería inmenso. Es como decir, podemos diseñar las torres gemelas a prueba de 2 avionetazos, ¿verdad? Eso se puede hacer, pero el costo es comunal, es imposible, ¿verdad? Bregar con esas cantidades y con la cantidad de recursos que habría que invertir. Así que de salida sabemos que no vamos a tener ningún edificio que esté a prueba de terremotos. Todos estamos susceptibles a ello. La intención fundamental, ¿okay? La estrategia de diseño del edificio sismo resistente es salvar vidas y no necesariamente salvar el edificio. Y si se puede salvar el edificio, chévere, pero lo principal es la vida. Así que si usted tiene un edificio que luego del evento sísmico cae, pero usted está vivo, estoy contento, el edificio se puede rehacer, pero la vida no se puede todavía, que yo sepa, ¿verdad? Aunque alguna gente dice que reencarnamos, pero que tiene esa posibilidad. Como principio general también, las casas de madera son más resistentes a terremotos y las casas de hormigón son más resistentes a huracanes. ¿Okay? Uno podría pensar, bueno, pues deberíamos hacer una vivienda que sea una mezcla de esos dos. Funciona en una dirección, pero no funciona en la otra. Les voy a explicar. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, una casa de madera, ¿okay? Y tener una médula, un core, el centro, digamos, el baño y la cocina, en hormigón. Bien poderoso, bien fuerte, con mucho hormigón y mucha varilla. Y en caso de un huracán, yo me puedo refugiar, porque tengo el tiempo para refugiarme. Yo puedo salir de las áreas de madera y meterme en ese sitio y salvar mi vida luego de pasar la tormenta. Pero en un terremoto no funciona así, ¿verdad? Porque en un terremoto nuestro tiempo de reacción son escasamente 8 o 10 segundos, ¿verdad? Y de cualquier manera, si yo hiciera, digamos, un core de madera, probablemente el hormigón le va a caer encima de la casita de madera, el core de madera. No tiene sentido. Funciona en una dirección, pero no funciona en la otra. Bueno, con esos principios básicos de sismoresistencia, vamos a hablar sobre principios estructurales para que tengamos idea de cómo es que funcionan las estructuras sin nosotros ser ingeniero estructural, pero por lo menos entender los conceptos básicos. Existen diferentes tipos de fuerzas: fuerzas en compresión,
fuerza en tensión, fuerzas en cortante y fuerzas en flexión. Estos son conceptos bien complicados, pero voy a tratar de explicarlos de manera bien sencilla. Hubiera una hojita de papel. A manera de... Esto es un material, esto es papel. ¿Okay? Si yo trato de alarlo, estoy ejerciendo una fuerza en tensión. Y evidentemente el papel es fuerte en tensión. ¿Okay? Resiste una fuerza sustancial, que es lo que estoy diciendo ahora. En compresión, no es muy bueno. ¿Okay? En cortante, tampoco es muy bueno. Esos son los tres principios estructurales que sufren los edificios. Tienen que resistir eso. ¿Okay? Entonces, aquí tienen la otra fuerza a la que se enfrentan los edificios, que son los esfuerzos en flexión. Usted tiene aquí, por ejemplo, el caso de una viga. Tenemos un montón aquí, y la gran mayoría de nuestros edificios funcionan de esta manera. Tiene la viga, y entonces si usted la somete a una carga, la parte de arriba se comprime. Fíjense, nuevamente estoy haciendo la aclaración de que estoy simplificando la expresión para que bastante más complejo, pero para que se pueda entender de una forma gráfica. Si usted mide esta distancia, es más corta que si usted mide esta distancia. La misma viga, eso quiere decir que aquí se comprimió y aquí se tensionó, se estiró. ¿Okay? Entonces, las vigas de madera que nosotros, la gran mayoría de las vigas de madera que nosotros tenemos, funcionan bien en compresión y en tensión. Eso es bueno para nosotros. ¿Okay? Ahora, una viga de acero funciona bien en tensión, pero no es muy buena en compresión. ¿Okay? Y las vigas de hormigón son buenas en tensión y en compresión, porque tienen hormigón que es bueno en compresión y tienen acero que es bueno en tensión. Así que la mezcla del acero, bueno en tensión, y el hormigón que es bueno en compresión, le da ese beneficio adicional de que las vigas de hormigón pueden resistir esfuerzos en tensión y en compresión. ¿Okay? Ahora, cuando se aplica una carga de este tipo, ¿verdad? Una carga de compresión, si vemos esto y yo miro la viga de hormigón, probablemente vamos a ver una serie de grietas que van a empezar a radiar diagonalmente en la parte más baja, que es donde más deformación va a haber. Así que si luego de un evento sísmico yo voy a mi casa y a lo mejor no es el viejo San Juan, bueno, a lo mejor el viejo San Juan tiene una viga de hormigón, y la veo y veo que hay una grieta más o menos en el medio, yo sé que sufrió un evento de flexión sustancial. ¿Okay? Si no veo que tiene grietas, pues es evidente que la viga resistió bastante bien. Pero si veo grietas, pues ya tengo que preocuparme. Ahora, hay grietas y hay grietas. ¿Okay? Las grietas, particularmente aquí en el viejo San Juan, ¿verdad? Donde casi todo mampostería de bloques y ladrillos. Vamos a hablar cuáles son los beneficios desde el punto de vista de la geometría de los edificios y las desventajas desde el punto de vista del material. Las paredes de ladrillo, las paredes de ladrillo son más vulnerables a los movimientos sísmicos que las paredes de hormigón, porque funcionan estrictamente en compresión. No son buenas para resistir movimientos laterales, ¿verdad? Que es lo que típicamente hace un terremoto, se mueve de lado a lado. También hay de trepidación, que sube y baja, pero lo más común es de lado a lado. ¿Okay? Así que, como no tienen varillas, pues es más fácil derribar una pared de ladrillos que derribar una pared de hormigón. Pero hay paredes de ladrillo y hay paredes de ladrillo. ¿Verdad? Hay paredes de ladrillo que son de un ladrillo de grosor, ¿verdad? Y hay paredes de ladrillo que tienen argamasa y tienen cantería y son muy gruesas, ¿verdad? Que son algunas como estas, ¿verdad? Y otras que llegan hasta 2 pies de grosor. 2 pies, sí. Pues esas van a resistir más y se hacen así precisamente porque típicamente son las paredes que van a cargar la estructura. Fíjense aquí que estas dos paredes que son bien gruesas es donde descansan las vigas que tenemos en el salón. ¿Okay? Si yo pusiera aquí una pared de ladrillos paralela con las vigas, esa pared no va a estar haciendo ninguna fuerza estructural, porque no está aguantando el techo. Lo que está aguantando el techo son las vigas que transfieren su carga a las dos paredes de los lados. ¿Me sigue? Sí. Ok. Entonces, cuando usted vaya a su casa, lo primero que tiene que hacer es buscar cuáles son las paredes que están paralelas con las vigas, porque esas son las más susceptibles, las más vulnerables a caerse en un evento
en un evento sísmico, ¿sí? Que cuando vaya esta noche a tu casa, busque cuáles son las paredes donde cargan las vigas. Usted sabe que esas paredes son más seguras, y las que son paralelas a las vigas probablemente se van a caer con bastante facilidad. ¿Okay? Las que recogen las vigas probablemente sean las que más van a resistir, porque van a ser más gruesas, y por ser más gruesas van a resistir mejor los movimientos laterales. De esa manera, el principio general. Otra cosa que les quería comentar sobre las vigas aquí en el Viejo San Juan es que en muchas ocasiones, ustedes saben que los edificios del Viejo San Juan tienen también unos parapetos en los techos. ¿Se han fijado en eso? ¿Verdad? Te sube el techo y tiene como una continuación de la pared hacia arriba. ¿Okay? Y la gente se pregunta, ¿para qué diablos hicieron eso si no hace falta? Pues eso se hizo porque cuando hay vigas de madera, la deflexión puede ser en este sentido, y si yo no tengo algo en esta esquina que contrarreste ese movimiento, cuando la viga deflexione va a levantar el techo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea que eso actúa como un balastro, como un peso adicional para que la viga mantenga su rigidez. Y en la medida que esos dos extremos se mantienen bien fijos, la viga va a tener más resistencia, va a ser más fuerte. ¿Okay? Así que si usted tiene esos parapetos en el techo, no los demuela, manténgalos como parte de la estructura histórica, además de que es lo propio, ¿verdad? Si usted va a hacer un trabajo de restauración. Así que eso es importante de la perspectiva estructural. Entonces, en el Viejo San Juan, con frecuencia, ¿verdad? La gran mayoría de las vigas que nosotros vemos, muchas de ellas son de un tamaño estándar de 4 pulgadas por 8 pulgadas, porque son las que se consiguen comúnmente en las ferreterías y en las madereras de Puerto Rico. ¿Okay? Pero en realidad no miden 4 por 8, es el tamaño nominal, se les denomina de esa manera, pero realmente miden 3,5 por 7,5. O sea que la dimensión es aún más pequeña de lo que aparece ahí. Eso es lo más común que tenemos en el Viejo San Juan, en las intervenciones más recientes. Lo ideal sería vigas de 6 pulgadas por 12 pulgadas de altura. Y voy a explicar por qué. En la mayoría, estoy hablando de forma bien general, ¿verdad? Esto varía dependiendo de cuán distante es la luz entre los puntos de apoyo, ¿verdad? Mientras más distante es la luz, en este caso aquí habrán como ¿cuánto? 14, 16 pies de anchura. Mientras más ancho, más profunda debe ser la viga. Si yo tengo, por ejemplo, un espacio cortito, pues la viga puede ser un 8 por 4. Espacios cortitos entre paredes que son de apoyo, donde amarran las vigas, esas pueden ser relativamente cortas porque la posibilidad de deflexión es menor. Una viga cortita va a deflexionar menos que una viga bien larga. ¿Se entiende, verdad? Entonces, de la misma manera, esta viga de pie va a resistir más que esta viga cortada. ¿Okay? Y una viga rectangular, vertical, resiste más que una viga cuadrada. ¿Okay? Puede tener la misma cantidad de madera, pero esta va a resistir más que la cuadrada. Y es precisamente porque la altura es lo que va a permitir que reduzca la deflexión en la viga. Entonces, vamos a hablar sobre las columnas. Existen columnas bajas y columnas altas. Por la misma razón que hablamos de las vigas, las columnas, mientras más altas, mayor grado de esbeltez van a tener, y mientras más cortas, menos grado de esbeltez. O sea, si ustedes recuerdan a Charlie Chaplin cuando se apoyaba en su bastón, siempre estaba doblado porque tiene un grado de esbeltez bien grande. ¿Okay? Si fuera otro material o fuera un bastón bastante más grueso, no ocurriría eso. ¿Okay? Entonces, ese es el problema fundamental que tienen las estructuras que están construidas en las márgenes de las carreteras, en los campos, en las montañas, que tienen esas columnas larguísimas. Esas son filetes para que el terremoto las pegue. ¿Okay? Entonces, en el caso nuestro, en el área del Viejo San Juan, es muy poco, no se ve con frecuencia columnas esbeltas, casi siempre son columnas bien corpulentas. En ese sentido, pues es bueno tenerlas aquí en el Viejo San Juan. Ahora, estoy hablando de la perspectiva de estructuras en ladrillos. Hay muchas intervenciones contemporáneas que se han hecho en hormigón. Entonces, usted también tiene que ponerle ojo a qué se hizo en hormigón, y hablaremos un poquito más en detalle de eso en otras láminas que tengo en la presentación. La dificultad de tener
estructuras de hormigón combinadas con una estructura de mampostería de ladrillos de barro, como es aquí en el río San Juan, es que se crea discontinuidad en el comportamiento de la estructura. ¿Okay? Si yo tuviera toda mi estructura en hormigón, pues yo amarro varillas y sé que las cargas se van a transferir. Pero si yo tengo, por ejemplo, digamos, un arco, ¿okay? Y tengo ladrillos abajo y el arco es lo único que tengo en hormigón, chévere, todo va a resistir un poquito más, pero si la base es de ladrillo, tal vez temprano se va a caer. O sea que esa combinación de hormigón y ladrillos, pues tal vez no sea la mejor. No quiere decir que porque usted tenga columnas o vigas de hormigón en su edificio de ladrillo se va a comportar mejor. Puede que sea, pero puede que no, dependiendo de cómo esté apoyada. ¿Okay? Muy bien. Entonces, esta lámina es bien importante. Si ustedes tienen o piensan hacer alguna estructura o alguna reforma en sus edificios, ¿verdad? Gran parte de los problemas en las estructuras que hemos visto a través de la televisión, en la fotografía, y si han dado el viaje para allá para ver el desastre, pues también lo habrán visto en persona, es la manera en que se colocan los aceros, los refuerzos de acero. En Puerto Rico hay mucha construcción informal, porque todo el mundo, pero hay una tradición, no quiero decir histórica, una tradición, digamos, cultural, una tradición cultural de que casi todo el mundo sabe construir, cualquier chivero, una estructura de hormigón y bloque. Y ellos saben ya así, haber hecho cálculos, ellos saben, sí, eso ya la varilla número 4 a 12 pulgadas al centro, y en la columna le ponemos al número 3 y la distancia más pulgadas. Es una fórmula típica, pero las fórmulas no pueden ser típicas porque usted diseña edificios, porque cada edificio es un personaje, por supuesto. Lo que sí es importante, cuando ustedes vean una columna, por ejemplo, que haya sufrido daño y que haya reventado el hormigón, usted puede ver las varillas, los aros, estos se llaman aros, ¿okay? Y estas se llaman las varillas de refuerzo vertical. Si usted ve en los extremos, en las partes de arriba y en las partes de abajo, poquitas varillas, o sea, como regla general, donde los aros se distancian más es en la parte central de la columna y aumentan en frecuencia y en menor distancia según suben, ¿verdad? Porque ahí es donde está el punto de conexión entre la columna y la estructura. Y ahí es donde puede haber mayor posibilidades de deformación o en movimiento sísmico. Y eso lo vamos a ilustrar ya. Entonces, las paredes, y esto es bien importante para nosotros aquí en el río San Juan, las paredes son menos resistentes a la fuerza del terremoto si la fuerza del terremoto es perpendicular a las paredes. Si la fuerza del terremoto es paralela a las paredes, esto va a ser bastante más resistente. ¿Okay? Es como un juego de dominó. Cuando te pones los dominó, uno al lado del otro, si este se cae, tumba este, y este tumba este, y así por el estilo. Aquí, si la fuerza va en este sentido, el dominó no va a caer en este sentido. El dominó va a tratar de empujarse hacia atrás y va a tener mayor resistencia. No sé si esa analogía del dominó se entendió bien. ¿Sí? Y entonces, aún mejor si tiene paredes estructurales en ambas direcciones, porque eso permite, le da la palabra que está de moda, la resiliencia, para que no importa de qué dirección venga el movimiento sísmico, el edificio resista mejor, ¿verdad? Así que si yo tengo muchas paredes paralelas, ¿okay? Y no tengo paredes perpendiculares en otra dirección, pues yo tengo ahí un problema de vulnerabilidad. Y ahorita voy a explicar el beneficio que tenemos, ¿verdad?, de cómo en el río San Juan se resuelve parcialmente ese problema. Entonces, lo mismo con las paredes bajas y altas. Los mismos principios de las columnas, mientras más esbeltas, más fáciles son de derribar. Mientras más alta, más gruesa debe ser la pared. ¿Okay? Aquí en el río San Juan hay muchas paredes, muchas le llamamos tabiques o tapias, ¿verdad? Cuando no son estructurales y típicamente lo que tienen de grosor es un ladrillo de grosor. ¿Okay? Así que todas las paredes de un ladrillo de grosor son vulnerables y aquellas que están paralelas a la viga son vulnerables. Así que eso es algo que tienen que prestar atención, porque precisamente la persona que murió en el evento
En el evento sísmico del 7, fue una pared de bloques que le cayó encima porque no tenía varillas de acero. Estrictamente mampostería, y eso es lo que tenemos en San Juan, estrictamente mampostería. Son edificios que no tienen varillas de acero. ¿Okay? No quiero alarmar todavía porque cosas como eran. Entonces, en las noticias ustedes habrán oído mucho del efecto de la columna corta, ¿verdad? ¿Qué es el efecto de la columna corta? Bueno, pues eso se ha dado mucho en las escuelas que se han construido en Puerto Rico, y es este fenómeno, ¿verdad?, que se da con mucha frecuencia, que para ventilar mejor los edificios se ponen estas ventanas que le llamamos los arquitectos ventanas de clerestorio, como las que se usan en los baños también, que son altitas, que dan luz, ventilación, pero mantienen privacidad. Pues en las escuelas esto era bien común porque detrás de eso había una pizarra. ¿Sí? Entonces se le daba entonces esa posibilidad de ventilación, pero el fenómeno cumplía con código y todo. Se dieron cuenta del fenómeno luego de varios eventos sísmicos donde los ingenieros fueron a visitar diferentes escuelas, particularmente en otros países de Latinoamérica que estaban copiando la tecnología boricua, porque Puerto Rico en esos años era el chiche de la película. Entonces esto es lo que ocurre. Cuando no existe la pared, esta pared que está aquí entre las columnas, ¿okay? Pues entonces la columna tiene el potencial de poder flexionar con el movimiento, ¿okay? Pero cuando yo las trabo con la pared, ya a la mitad crea ahí un esfuerzo adicional y ahí es donde tienden a romperse, ¿okay? Eso no quiere decir que no se puedan hacer columnas con paredes de bloques en el medio y ventanas arriba. Lo que significa que probablemente en este punto y en este punto requiera muchos más aros. ¿Se acuerdan de los aros? Pues ahí van a estar con más frecuencia y más pegaditos. Y eso puede permitir que, aunque sea este tipo de configuración, el efecto de la columna corta no ocurra en esa estructura. ¿Okay? Okay, lo otro es lo que tiene que ver con las zapatas. Una zapata, esta es más ancha, más grande que esta. ¿Okay? Desde el punto de vista de distribución de carga, ¿verdad? Cuando viene el peso del edificio se transfiere siempre a la tierra. Esta tiene más posibilidad de resistencia que esta. Primero, porque esta tiene más área. Eso quiere decir que distribuye más libras en más área disponible. Aquí si yo tengo, digamos, vamos a decir que tengamos aquí 1000 libras. Tenemos aquí 2 pies cuadrados de zapata, pues tengo 1000 entre 2, 500 libras por pie cuadrado de zapata. ¿Entiende eso? Pero si aquí tenemos 1000 libras también y mi zapata solamente tiene un pie cuadrado, pues son 1000 libras por pie cuadrado. Eso quiere decir que esta zapata va a resistir la mitad de lo que va a resistir esta, solamente por su tamaño. En el viejo San Juan no teníamos zapata. No tenemos zapatas porque las paredes son tan anchas, las paredes de carga son tan anchas que actúan como si fuera una zapata. Imagínense una pared de 2 pies de grosor, ¿verdad? Si la fuéramos a construir contemporáneamente, la haríamos en hormigón y probablemente sería una pared de 6 pulgadas. Y la zapata probablemente mediría como 24 pulgadas tal vez de ancho. Pero si la pared es de 24 y descansa sobre 24, es como si tuviera una zapata de 24. Distribuye la misma cantidad de libras en la misma cantidad de área. O sea que eso es un beneficio de esa perspectiva. Lo ideal sería que fueran todavía aún más anchas, ¿verdad? Pero como funcionan en compresión, tener más ladrillos debajo de la pared no va a ayudar mucho, sería redundante. Así que eso tiene un beneficio. La profundidad de la zapata también es importante, ¿verdad? A medida que tengamos una zapata más profunda, si la tendencia es al vuelco, que es lo que tienden las estructuras cuando hay el movimiento sísmico lateral del terremoto, pues tiende al vuelco, que es lo que está ocurriendo aquí. Pero si esto fuera a volcarse, tengo que arrastrar toda esta tierra y la losa de hormigón hacia arriba, o sea que va a haber más resistencia aquí, que si la tengo bien llanita, que no tengo mucho espacio para arrastrar, hay poquita fuerza sobre la zapata. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pues eso
esa posibilidad. Pero eso llama para información para otro tipo de estructura, más que la sanjonera, pero yo doy por sentado que muchos de ustedes tienen familiares y a lo mejor propiedades fuera del río San Juan, y es importante que sepan estas otras cosas también. Los refuerzos de acero, lo hablamos ahorita un poquito, ¿verdad? Pero en las columnas de hormigón es importante que tengamos, fíjense, la frecuencia con que están los aros, y acá también, entonces como en el centro hay menos aros, porque aquí hay una conexión donde si va a haber un movimiento sísmico, aquí puede haber una fuerza cortando, moviéndose en este sentido, y lo mismo allá arriba, que fue lo que hice con el papel cuando lo rompí, una fuerza en una dirección y otra fuerza en otra dirección. ¿Okay? Así que es importante la colocación de acero, es de las cosas más importantes en las columnas y las estructuras. Entonces, desde la perspectiva de las geometrías, una geometría cuadrada puede deformar en una geometría como esta, que es un paralelograma, ¿verdad? Porque la estructura, la geometría permite eso, pero un triángulo, una estructura triangular, no admite deformaciones como esta. La lección de esto es que cuando usted quiera rigidizar una estructura, triangúlela, búsquele la vuelta por poner un triángulo de alguna manera. Eso con frecuencia se hace, por ejemplo, en las ménsulas que se usan en el río San Juan, que son esos tuquitos que salen de los balcones. Si usted busca de la forma, tiene muchos adornos, puede ser diferente, pero típicamente, básicamente un triángulo. Si usted lo trae, es básicamente un triángulo. ¿Okay? Y eso rigidiza la estructura y le da mayores posibilidades de resistir el movimiento sísmico. De la misma manera que este es el efecto más común que hemos visto a través de toda la isla, ¿verdad? Que las conexiones, imagínense que está la estructura y estas son las columnas. Eso se ve todos los días en Puerto Rico. ¿Okay? Se ve todos los días en Puerto Rico. Cuando viene el movimiento sísmico, estas conexiones tienen que ser súper poderosas, de otra manera se van a romper, que es lo que ha ocurrido en muchas de las casas que ustedes han visto en televisión, ¿verdad? Así que las conexiones son bien importantes y una manera de hacerlo es triangulando, ¿verdad? Que yo puse un miembro estructural aquí, otro miembro estructural, y aquí tenemos un triángulo, y resiste entonces, le da la rigidez necesaria para que el edificio, en lugar de hacer esto, se mueva en su totalidad, no se mueva de esta manera. ¿Okay? Entonces, aquí en estructuras más livianas, estructuras de madera, por ejemplo, a lo mejor no hace falta esto, a lo mejor lo que hace falta es un tramito triangular aquí, un tramito triangular aquí, otro aquí y otro acá. Resolvió el problema. Lo importante es que el principio de la triangulación ayuda a darle rigidez a la estructura. Entonces, desde la geometría del edificio, si el volumen es más o menos cuadrado y es más o menos chato, hay más probabilidades que por la geometría misma del edificio resista mejor el movimiento sísmico, porque todas las fuerzas se van a distribuir equitativamente. Contrario, por ejemplo, a un edificio alto, donde si yo tengo un movimiento aquí, las posibilidades de que esto tienda al vuelco, lo mismo que hablamos con las columnas en la zapata, es mayor. De hecho, otra vez a la lámina anterior. Esto que ustedes están viendo aquí es el equivalente de un péndulo al revés. Los péndulos, ustedes saben, si han visto un péndulo, ¿verdad? El péndulo tiene el peso mayor abajo y el cuerpo fino arriba, ¿verdad? Entonces el péndulo se mueve de esta manera, pendularmente, por definición. Pero si usted tiene al revés, donde la parte pesada está arriba y la parte finita está abajo, entonces usted tiene esto, un péndulo arriba haciendo esto. Un péndulo normal, su posición de reposo, tarde o temprano, poco a poco, vuelve hasta que llega a paro. En esta posición, la tendencia es que se caiga, porque ese va a ser el punto de reposo. O sea que mientras más peso haya en las partes altas del edificio, más vulnerabilidad va a tener el edificio. Si alguno de ustedes tiene, por ejemplo, una piscinita o un jacuzzi en el techo de su edificio, no dude, ¿okay? Porque el agua pesa un montón. ¿Okay? Lo mismo con las cisternas, es importante saber dónde usted va a colocar la cisterna. Preferiblemente en las crujías, y ahorita vamos a hablar de esas definiciones, ¿verdad? Que yo lo he consultado que todos ustedes las conocen. Bueno, pues ya vimos eso, ¿verdad?
Cuadrado y chato, mejor. Chato y rectangular, bueno. Vertical, peor. ¿Okay? Entonces ya, dicho sea de paso, antes los condominios multipisos, la casa club estaba arriba y la piscina estaba arriba. Ya eso no se practica. Eso no se practica, por eso. ¿Verdad? Mientras más peso tenga un edificio en sus partes altas, más alto será su centro de gravedad y menor será su psicoresistencia. Peso grande abajo, aquí el edificio va a tender a moverse como una estructura total, versus donde el movimiento va a ser pendular. ¿Okay? Así que la distribución de peso en la estructura es bien importante. Lo otro que es importante es, por ejemplo, dónde se ubican las escaleras. En el viejo San Juan tenemos la gran mayoría de las posiciones de las escaleras son buenas. ¿Okay? La gran mayoría de las posiciones de las escaleras en el viejo San Juan son buenas. Contrario, por ejemplo, a edificios, condominios multipisos que típicamente no, pero con frecuencia se colocan en los extremos o fuera de centro. En el centro es donde mejor va a funcionar porque le va a dar la rigidez que hablamos ahorita, ¿verdad? Si teníamos la casa de madera y teníamos ese refugio de hormigón en el medio, eso hace básicamente lo mismo. Entonces, lo que les voy a explicar aquí es bien importante, ¿verdad? Es lo que hablamos ahorita de las paredes. Si están paralelas al movimiento sísmico, ¿okay? En esta estructura, el movimiento sísmico en esta dirección, las paredes que están sombreadas van a resistir más que las paredes que no están en sombra. Precisamente porque las que no están en sombra están paralelas y el efecto dominó va a ocurrir. Entonces, en la ciudad contemporánea, las estructuras tienden a ser bastante más altas que en la ciudad tradicional. Aquí la gran mayoría de las estructuras son de 2 pisos, a veces 2 pisos y un mirador, pero casi todas están por ahí. Eso es bueno, porque le da el elemento de chato, ser chato, y eso desde el punto de vista de la ciudad completa, it's good. ¿Okay? Así lo ven abajo entonces, ciudad histórica, típicamente 2 plantas, pero son muchas plantas en ciudades contemporáneas. Lo otro que es importante también es caracterizar los edificios en función de su volumetría. Un edificio escultura es un edificio que usted le puede caminar alrededor como este edificio. Es un edificio escultura, ¿verdad? Tiene por lo menos 4 fachadas. Por la fachada principal, me muevo por el lado y por la otra fachada, me muevo por el otro lado y por la otra fachada, me muevo por acá y me muevo por la fachada de acá, ¿verdad? Es un edificio de escultura. Pero la gran mayoría de los edificios, particularmente la vivienda, son edificios pintura donde usted solamente ve la fachada del frente, porque atrás tiene otro vecino, a la derecha tiene otro vecino y a la izquierda tiene otro vecino. ¿Okay? Y eso desde la perspectiva sísmica es bueno. ¿Okay? Eso es bueno, les voy a explicar por qué. Fíjense, aquí dibujé para ustedes una planta de piso genérica, ¿verdad? Que no estoy ilustrando baños ni cositas, sino geometrías típicas que vemos en el viejo San Juan, para ilustrarles bien, ¿verdad? Imagínense que aquello es la calle, fachada. Esto que ven aquí son las vigas de madera, colocadas típicamente a 2 pies centro a centro. Y la pared medianera, que tenemos esta, que notarán que es más gruesa, por ejemplo, que esta pared de tapia. ¿Ves? Esta es más gruesa y fíjense que las vigas empotran en la pared. ¿Okay? Entonces, desde esta perspectiva, fíjense lo que está ocurriendo. Aunque las paredes medianeras son las que dominan la geometría, que son estas que están aquí, tenemos también paredes en esta dirección. Bueno, pues ya dijimos que en la medida que tengamos paredes estructurales en 2 direcciones, mejor. Pero cuando consideramos el viejo San Juan, cada bloque de la ciudad actúa como un edificio, ¿okay? Porque estamos todos juntitos. Eso quiere decir que la pared de mi vecino, que está perpendicular a mi pared, me está ayudando. Y la del otro vecino igual. Así que esta pared me ayuda aquí, esta pared ayuda a este, esa pared ayuda a este, esta pared ayuda a este otro. O sea, el que tengamos esa variedad de geometrías internas en el bloque citadino nos da esa mejora en la resistencia al movimiento sísmico, particularmente las fuerzas constantes. ¿Okay? Así que eso es bueno. Cada bloque de la ciudad actúa como un edificio. Ahora, ¿hay discontinuidad?
tenemos patios interiores, por ejemplo, hay discontinuidad. En un edificio como este, la fachada va a ser más vulnerable a una caída que las otras paredes del interior. Así que si yo estoy cerca de la fachada, yo voy a tratar de moverme fuera de la fachada, no solo porque no tiene el beneficio de las otras paredes que tenemos interiores, sino que también tiene muchos huecos, puertas, ventanas, etcétera, que debilitan la estructura. ¿Okay? Entonces, aquí les puedo mostrar, ¿verdad? En esta estructura, que es mi casa allá en 107, nosotros trabajamos en el primer piso y vivimos en el segundo. Esta pared es una pared medianera, ¿okay? Una pared medianera, y es una pared vulnerable en el sentido que la casa vecina tiene su patio también del otro lado. O sea que esta pared no junta con el otro edificio, sino que separa un patio del otro. Esta pared es más vulnerable que estas otras paredes de acá. ¿Okay? Y resulta, ¿verdad? Estudiando la historia de estos edificios, resulta que nuestra casa, que es 107, la 105 y la 109, 105, 107 y 109, las diseñó el mismo arquitecto. ¿Okay? Así un paquete de años atrás. Y lo que hizo fue copió. hacer una imagen mirror image, ¿verdad? Una imagen al reverso que es básicamente el mismo plano para el cliente. Y hizo la casa al revés, ¿verdad? Evidentemente estaba relacionado porque había huecos entre los tres vecinos, ¿verdad? Parece que estaba relacionado familiarmente. Tenemos también los tipos de arcos, ¿verdad? Esto es un arco falso, y les voy a explicar por qué. Contrario a un arco gótico que ahorita les voy a mostrar. Este arco también es más susceptible que el arco de medio punto, porque este arco en realidad son los ladrillos dispuestos, uno con un voladizo por encima del otro. O sea, que este sale un poquito, el otro sale un poquito más, el otro sale un poquito más, el otro sale un poquito más. Y al final, lo que lo traba es casi nada, un filito. Entonces después se le pone argamasa, yeso, cepalleta, y da la impresión de que es un arco, pero realmente no se comporta como un arco. Ese arco es más susceptible a caer que un arco romano, que les voy a mostrar más adelante, que también es vulnerable como quiera, pero es resistente. Entonces, estas son las estructuras típicas que tenemos, ¿verdad? Vigas de madera con alfajías, a veces tenemos hormigón, hay pisos de hormigón, hay veces que son pisos de paneles. También tenemos, es más históricamente más correcto y más común, las vigas principales y alfajías con ladrillos. Los ladrillos miden 12 pulgadas por 6 pulgadas de ancho, y como miden 12 pulgadas de largo, por eso es que las alfajías están a un pie de separación, ¿verdad? Para coger los ladrillos que están entre las alfajías y los ladrillos que están ahí. Y como entonces lo que agarra las alfajías para darle rigidez, para que no haya mucha deformación aquí, son las vigas principales que se colocan típicamente a 2 pies en rosa. En la medida que su estructura tenga distancias mayores, pues más susceptible, ¿verdad? Lo típico es 2 pies, y eso los españoles lo tenían bien claro. Si usted tiene separaciones de viga, aquí están como a 30 pulgadas, si usted las tiene cada 4 pies, hay una banderita diciendo que es más susceptible. Aquí tiene un arco gótico, y esto es un arco de medio punto. El arco de medio punto va a ser más resistente que el arco falso que les mostré ahorita, y les voy a mostrar entonces ahora unas imágenes de edificios en ruinas donde usted puede ver ese tipo de construcción. Esto es un arco en carpanel, que es como un arco romano pero más aplastadito. Es más vulnerable que el de medio punto. Mientras mantenga la geometría del medio punto va a ser más fuerte que un aplastadito, porque las fuerzas se concentran en los extremos, ¿verdad? Pero cuando es redondo, las fuerzas se distribuyen equitativamente. Aquí tiene, por ejemplo, aquí ven un arco, ¿ok? Aquí ven también otra estructura en arco, pero no ven una varilla, aquí no hay una varilla, todos son monos, esto es lo típico, ¿verdad? O sea que es buena resistiendo compresión, pero no es buena resistiendo tensión. ¿Okay? Así que el elemento que nos puede dar seguridad es tener muchas paredes que traben, y eso nos da la geometría de la ciudad, el bloque citadino. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí otra. Esto es lo que yo les quería. Aquí tienen un arco falso también, de plano, no típicamente relaciona el arco como un arco. Un arco. Pues también tenemos arcos falsos como este, que es un arco plano, donde se traban las piezas colocándose de esta manera. Ladrillo, hasta que se encuentran aquí en el medio.
trabando. ¿Okay? Pero ese trabado es fácil de derribar. Contrario, por ejemplo, al arco de medio punto, que tiene una pieza en la parte de arriba y todo tiende a comprimir esa pieza del medio. Pero si esa pieza, la clave del arco se saca, la parte de arriba se saca, la estructura colapsa. Esto es lo que les quería comentar. Fíjense aquí que están los huecos de las vigas, y aquí hay un grosor, y este es el parapeto del cual estoy hablando. Cuando la viga tiende a deformar, lo mostré ahorita, ¿verdad? Esa deformación que subía, pues esto es lo que evita que la viga deforme más, porque la mantiene rígida en los extremos, y entonces le da más fuerza, eso hace que resista más. Ya estamos terminando. Ahí tiene entonces las paredes que no tienen zapata. Cuando se hacen intervenciones aquí en el río San Juan, hay ocasiones que se tiran pisos nuevos en hormigón, pues una buena estrategia es que muerda un poquito de la pared para darle rigidez. En los techos, nuevamente, ¿verdad? Ahí tiene donde están las vigas, pues se puso una viga de coronación en hormigón, eso le da bastante más resistencia porque amarra el perímetro completo de la estructura. En este caso, se fundió hormigón encima del arco plano, por si acaso este falla, el hormigón haga el trabajo. Hay que remodelar todo. Señales visuales de la estructura. Cuando vemos este tipo de comportamiento, esto es para las columnas en hormigón, ¿okay? Es que hubo compresión, ¿okay? Fuerza de arriba y de abajo, y va a explotar. Cortante, cuando la vemos en este sentido, esta se ve con frecuencia cuando hay movimiento sísmico, esto es bien común. Esto es cuando hay movimiento trepidante hacia arriba y hacia abajo, se comporta más en compresión, y esto es lo que vamos a ver, el fenómeno que vamos a ver. En este caso el cortante, lo que hice ahorita con el papel que lo corté, adherencia es lo que ocurre con las caras de las columnas que típicamente tienden a desprenderse y dejan expuesto el acero. ¿Okay? Y finalmente la flexión, que en lugar de ser una grieta diagonal, es una grieta horizontal, porque aquí lo que ocurrió fue que la columna se dobló en este sentido. Y ahí fue donde rompió. Quiero hablar un poquito de las grietas. No todas las grietas son iguales, creo que fue un tema que hablé ahorita y no lo completé. Si las grietas son lo que en inglés llamamos un hairline crack, que tiene chiquitita, usted sabe que si usted le pasa una pinturita gruesa, la tapó, probablemente es una grieta que ocurrió en el empañetado y no necesariamente en la estructura del ladrillo que conforma la pared. ¿Okay? Si usted ve que la grieta es sustancial, hubo un chiste por los otros días, pero ese chiste es bien correcto. ¿Okay? Si es una fisura de una pulgada, ya, es considerable. Las más críticas son las que ustedes vean donde hay conexiones entre pared y pared. Porque puede haber una separación de la pared continua. La manera más fácil, ¿verdad? Si de todo lo que hemos discutido en la noche de hoy, que se olvida de casi todo, tan pronto usted ve grietas en X, está recibiendo esfuerzo en todas direcciones. Entonces, francamente yo pensaba que iban a ir como 20 personas. Porque lo que hice fue 20 copias de Vanessa. Como hay como 20 filas, y podemos distribuir una hoja por fila y ustedes la pasan. Esto que les voy a mostrar es la hoja que utilizan las personas que estamos entrenados para hacer inspecciones. Yo se las trae para que ustedes vean qué es lo que se inspecciona cuando un ingeniero o un arquitecto van a inspeccionar. Yo tomé el entrenamiento para hacer evaluaciones estructurales de edificios, pero no me siento capacitado para hacer eso. Yo prefiero que lo haga un ingeniero estructural que hace esto todos los días. Yo pongo un entrenamiento de un día y más o menos puedo hacerlo. Pero voy a hacer una advertencia que es bien importante para todos nosotros y las escuelas y todo lo que está pasando en el país. Las evaluaciones que se están haciendo son evaluaciones visuales. ¿Okay?
Visual quiere decir que el ingeniero o arquitecto que visita la estructura la va a ver igualito que estoy haciendo yo ahora, y si no ve grietas ni ningún movimiento sustancial, esto no sufrió daño. No quiere decir que sea susceptible a que se derrumbe en un terremoto. Para poder hacer esa aserción, más allá de la inspección visual, hay que ver los planos de diseño y hablar con el contratista que construyó la obra. ¿Okay? Está impresa por ambos lados. La voy a repartir para que las ojeen. Si se apuntaron en la lista que pedimos al principio, que después cancelamos, le podemos enviar la imagen después por correo electrónico para que todo el mundo la coge. ¿Okay? Si quieres, O la retratan si con quieres el la sigo celular. por ahí para atrás. Dame una. Para. Bueno, de cualquier manera, ahí van a ver qué son los elementos principales, cuáles son los elementos principales que el ingeniero o el arquitecto que va a inspeccionar visualmente va a tomar en consideración. Ok, vamos a suponer que tenemos un ingeniero estructural para hacer una inspección, pero la va a hacer no solo visual, sino que va a hacerla como se supone. ¿Qué significa que la haga como completa? ¿Qué significa? Okay. Existen lo que se llaman códigos de construcción o códigos de edificación. Y los códigos en Puerto Rico han variado bastante en las últimas 2 décadas. Yo llevo 40 y pico de años practicando. El primer código que yo utilicé fue de 1968. Y los códigos en aquel momento, comparados con lo que hay ahora, eran un paseíto por el parque. ¿Okay? Ahora es mucho más riguroso. Y yo pude haber diseñado un edificio utilizando el código del 68, que dicho sea de paso era tan viejo que estaba impreso en mimeógrafo. Algunos de ustedes no sabrán lo que es mimeógrafo, pero los que estamos más machucaídos sabemos lo que es mimeógrafo. Pues, en ese tiempo, los requisitos para atender movimientos sísmicos, terremotos, eran bien laxos. Cualquiera podía hacer los cómputos, eran 8 coeficientes. Se tomaba en consideración la aceleración del edificio. Tengo que recordarme que fue en eso, porque tengo que hablar de eso. Pero ahora requiere programación, se hace en computadora, se levanta un modelo tridimensional y se hacen análisis muy rigurosos para ver si cumple con el código del momento. Pero el viejo San Juan, que todas las estructuras están pegadas, esto requeriría que si se contrató un ingeniero visitara la estructura de los lados, que por isla. No sería mala práctica, sería bueno que pudiera hacer eso, por lo menos visualmente, ¿verdad? Debe de empezar de abajo, de arriba hacia abajo. Eso lo va a determinar la persona que va a hacer la inspección. Pudiera ser que empiece de abajo hacia arriba. Si el daño es visible, probablemente empiece de arriba. Pregunta vinculada a lo que ella plantea. Si yo tengo una casa que el primer piso es construcción del siglo XIX y partimos de la premisa de que tiene como todas estas protecciones, etcétera, etcétera. Pero el segundo piso fue construido en la década del 20 o del 30 del siglo pasado. Y el edificio del lado y el del otro lado son también de unas construcciones que no sabemos cuán católicas estuvieron hechas. Yo lo atiendo en una de las láminas más adelante. Así que si me permite, vamos a preguntar las preguntas. Terminamos la presentación. Ok, es el otro lado de la página, como resistencia. Las estructuras son principalmente de mampostería y trabajan en compresión, como un resumen. Esto se traduce en paredes gruesas, pero sin varitas de acero de refuerzo. Las estructuras sanjuaneras se conforman mejor en compresión que en tensión. Entonces, las lecciones que hemos aprendido hoy resistirán menos si el movimiento es lateral, de lado a lado. Cada bloque se comporta como un solo edificio, con paredes cortantes en ambas direcciones. Así que, en realidad, esto se comporta como un edificio, esto se comporta como otro edificio. Y el beneficio que tiene eso es que tenemos paredes en todas direcciones y nos ayuda entonces a resistir esas fuerzas
Y el que le tomó la esquina se cambió. Lugares vulnerables, lugares con discontinuidad estructural. Los patios interiores son discontinuidad estructural, las fachadas son discontinuidad estructural. Edificios contiguos que estén en ruina, hay discontinuidad estructural, porque ese beneficio que teníamos de trabar las paredes con los vecinos no se da. Patios interiores, ya lo comentamos, edificios contiguos sobre el vacío en ruina, el que está en la calle San José. Aquí frente a la bandera. Está la bandera de Rubio. Ese edificio no solo porque no tiene, o sea, ha perdido muchas de las vigas interiores, pero también tiene un árbol que le está creciendo y las raíces están penetrando. Ese es un candidato. ¿Qué pasa con los tsunamis en la perla, como voy a decir, no me da ¿qué pasa con lugares seguros? Espacios con fluidez gruesas, cuando hablamos versus tabiques, que son las paredes finitas, plazas, campos de norma, edificios de una planta contiguos a otros de una planta, y te voy a mostrar algunos ejemplos, edificios con intervenciones en hormigón armado, si están bien hechas, y edificios vecinos a estructura de hormigón, eso puede darle rigidez adicional. ¿Qué hace la Contemporary con una peliculita en YouTube que pueden ver, pero es más desde la perspectiva de qué es lo que nosotros tenemos que hacer, no desde la perspectiva estructural, sino cómo recordarnos, porque entiendo que estaban distribuyendo por ahí un cartoncito con esa información. Bueno, vamos a ver entonces aquí varios ejemplos de fotografías que yo tomé alrededor de la ciudad, particularmente más cercano a mi casa, porque era más fácil tomar esa foto. Ok, este es el edificio que estoy hablando, aquí está la bandera. Este edificio es ultra vulnerable, es un edificio que conviene ponerle atención, a lo mejor si se habla con el dueño, ¿verdad? Ver qué es lo que puede hacer, pero ahí hay una situación problemática. Ok, aquí entonces, este es mi edificio, este es el 107 de San Sebastián. Yo tengo la ventaja de que tengo otro edificio de la misma altura y otro edificio de la misma altura, porque soy el mismo arquitecto. Así que eso me da la ventaja, contrario por ejemplo a que tiene este edificio con una pared más alta, y lo cual es que las paredes altas son más vulnerables a la caída. Así que la posibilidad de que esa pared colapse contra ese edificio es mayor que el edificio o este edificio. Así que eso, ver la geometría de la ciudad, ver que está configurado. Lo mismo aquí. Este edificio que es sustancialmente más alto que y este también, estos son construcciones más contemporáneas, porque no existían estructuras de este tipo en la época colonial, porque esto representa un riesgo a esta estructura, por el colapso encima del edificio. Lo mismo aquí. Y algunos de estos sitios que nosotros frecuentamos. Este otro elemento de vulnerabilidad. Este es el peor de todos. Aquí todo el mundo se siente así. Si usted se para del lado de acá, no sé si han tenido esa mirada suficiente. Si usted se para de acá arriba hay una separación como lo que está aquí. Eso es ultra vulnerable aún con los ribostras y los pies de amigos que tiene el utilizador. Este edificio tiene vulnerabilidad por fortuna. Es un edificio bajito y las paredes de perímetro, todas ellas son de carga, ¿verdad? Esto fue donde se colocaron pero tiene un edificio más alto. Las letrinas portátiles durante las fiestas de San Sebastián, ¿verdad? Sería interesante no estar en el acto es un evento como ese, ¿verdad? Ok, en la perla hay muchas estructuras construidas, pero no son medianeras, son estructuras individuales también pegaditas, pero no tienen el beneficio que tenemos acá arriba, donde compartimos las paredes con vecinos y nos llamamos todos. Estas son más vulnerables, particularmente porque son edificios de estructura que todo da la vuelta y porque hay mucha construcción informal. Jíbaro Engineering, aquí hubo mucho plan, mucho diseño, ¿verdad? Lo mismo aquí, este edificio que no tiene techo,
Las vigas tratan el edificio, ayudan a tragar el edificio. Si usted tiene una ruina sanjuanera, un vecino sanjuanero y no tiene vigas, las paredes no están amarradas a nada. Más fácil, una pared bien larga, ya te recordarán de la que mientras más alta, más espesa, más fáciles son de derribarse. Y entonces, para terminar, esto es como un ejercicio para que usted lo piense mentalmente, no vamos a tener tiempo de discutirlo, pero búsquese en Google Earth y búsquese estas visuales aéreas de la ciudad y mire cuáles son los edificios más susceptibles y cuáles son los menos susceptibles, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Estos son edificios de escultura, todos ellos, ¿verdad? De todos los que están aquí, probablemente, como son edificios chatos y relativamente bajos por su geometría, son de forma general bastante más seguros que la casita rosa que está acá abajo. ¿Okay? La casita rosa, que probablemente tenga más probabilidad de que se cobre. Lo mismo aquí, los muros del viejo San Juan, pues son esto es un edificio de escultura, pero todos estos edificios que están juntitos uno al lado del otro se ayudan mutuamente por poner las paredes estáticas. Cierro la presentación. No te huyas de la zona histórica. Pues tenemos cosas buenísimas. La zona histórica buenísima. Ubicación y transportación, peatonal, bicicletas, tróleros, autobús, taxi, microcarros, quisiera yo. Carros públicos, Uber, otros, emplazamientos sostenibles, cercanos a servicios culturales, gubernamentales, económicos, recreativos, médicos, otros. Eficiencia en el uso del agua, cosecha de aguas de lluvia, cisternas, típicamente no menos de 6.000 galones, cuando lo típico en una residencia de urbanización son 600 galones. O sea, tenemos un caudal ahí enorme. Yo hice un cómputo del agua que podríamos cosechar de las lluvias en toda la ciudad, y creo que eran, si recuerdo bien, tengo que buscar el número, pero eran 2.5 billones de galones al año. Cosecha de luz natural y ventilación por convección vía marcos interiores, cantería, materiales y recursos, cantería, ladrillos de barro cocidos al sol y en hornos, maderas del país, menos energía incorporada. Energía incorporada es la cantidad de energía que se requiere para fabricar algo. Pues la energía incorporada en los edificios sanjuaneros es muchísimo menor que cualquier otro edificio que se haga de forma contemporánea. Desde esa perspectiva ambiental y sosteniblemente es mejor. La calidad del ambiente interior, iluminación con ventanas y tragaluces, control de temperatura con paredes protegidas y gruesas, plafones altos. La radiación en estos edificios se disminuye sustancialmente. Resiliencia, recuperación relativamente corta por su configuración, y equidad permite la convivencia de estratos diversos de la sociedad. Y con eso, mis queridos amigos, terminamos. Así que vamos a tener la